es Nidia Esteva, soy oaxaqueña, abogada, cuicateca y desde hace 4 meses tengo el reto, pero también la fortuna de dirigir el Museo de los Pintores Oaxaqueños, también conocido como MUPO. Me he desempeñado en gran parte de mi vida profesional como docente, tanto en medio superior como superior. Me considero una persona que está fielmente comprometida con un enfoque de derechos humanos y por tanto pienso que los derechos culturales, al ser derechos humanos, pues son fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. El MUPO es un museo de arte visual y hablo ahora de arte visual, no necesariamente de plástica, no necesariamente de pintura, porque creo que en los últimos años estos conceptos se diluyen, se desdibujan, se replantean constantemente. Es un museo que nació hace casi 21 años, en octubre de 2004, y su primer director fue un artista, el maestro Juan Alcázar. Juan Alcázar es de esta generación cercana a Francisco Toledo, a Rodolfo Morales. Fue alumno de la primera generación de un taller que fundó Rufino Tamayo y Francisco Toledo, el taller Rufino Tamayo, que todavía existe. De ahí es de esta primera generación. Es un museo que nació en pláticas y testimonios documentados, si no, del maestro Juan Alcázar, que tenía una misión, la misión de servir a las y a los pintores oaxaqueños como un espacio donde pudieran exponer, pero también que abrevara 3 niveles territoriales: internacional, nacional y local. No porque entiendo que muchas artistas locales tienen talla internacional, pero ese era confluir, muy enfocado y muy diferenciado de un museo que es precioso y que ha marcado la historia de Oaxaca, que se fundó en 1992, que fue el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces era una parte complementaria a esa visión y a ese ecosistema cultural que los 2 padres fundadores, creo, de la cultura contemporánea en Oaxaca vislumbraron, y me refiero a Rufino Tamayo y a Francisco Toledo. Ahora el MUPO pretende, y creo que muchas y muchos se han sumado, a ser un museo incluyente. El museo hoy como concepto se ha replanteado. No solo pueden ser estas salas de exposición grandes, pequeñas, con nuevas modificaciones de infraestructura, donde pueda converger también lo último de la tecnología para exponer, pero el museo se ha replanteado como un espacio público cultural. Este es un espacio en primera público, porque es del gobierno del Estado. Y la segunda es, ¿por qué hacer un museo incluyente? Incluyente no me refiero solo al género, me refiero en temas de accesibilidad, en temas de tener quizás una señalética futura en braille, porque las personas débiles visuales pueden sentir la vibración de una tonalidad de color. Tenemos que rescatar ese elevador que nos pudiera llevar a segunda y a planta y a terraza. Un museo que estamos ya en una propuesta sólida con el DIF de que tenga un lactario, una ludoteca y reactivar la biblioteca que tiene en el segundo patio. ¿A qué me refiero con la inclusión? Que sea un espacio también donde los 2 patios de este edificio sean el nodo cultural, donde jóvenes, donde artistas emergentes, artistas visuales, pero de teatro, pero de danza, puedan sentir que en estos patios pueden discutir, interpretar la realidad, hacer seminarios, hacer talleres, hacer a lo mejor alguna intervención, no necesariamente una exposición, y poder discutir y despertar el pensamiento crítico de la cantidad de gente que pasa en el corazón de la ciudad, porque estamos ubicados en Independencia, esquina con García Fijil, frente a la Alameda de León. Y ser un museo incluyente, y con esto termino, ¿por qué incluyente? Donde el bolero del Zócalo piense que este es su museo y puede entrar, pero también un especialista, curador de cualquier parte del mundo, y que piense que aquí hay cosas interesantes que ver y redescubrir. Hay una barrera, y creo que a eso me refería con que el concepto museo se ha replanteado. ¿Por qué se ha hablado las últimas décadas del concepto arte urbano?
por qué se ha hablado del espacio público, el arte y la cultura, por esto que acabamos de decir, las ciudades, grandes, pequeñas, las zonas periféricas, ¿no? Estas zonas periféricas donde poblaciones con mayores brechas de desigualdad en el desarrollo, pues no se sienten como que hay una barrera invisible entre acceder al teatro, al museo, a la biblioteca, ¿no? Entro, pero me van a cobrar, pero voy a entender, pero mi nivel educativo, pero ¿para qué entro si a mí eso de la cultura se me hace aburrido? Entonces, romper esa barrera es por qué construir un museo incluyente. Y un museo que pudiera construir un puente incluyente con esa zona periférica, y creo que hay muchos modelos explorados, pero también hay muchos modelos que nosotros podemos crear desde Oaxaca para poder llegar a esas zonas periféricas. Lamentablemente hace mucho tiempo no se hacen encuestas culturales, el INEGI las dejó hacer hace un par de tiempo, la UNAM hizo una muy interesante, un sondeo nada más de opinión en la Cátedra Amor sobre el tema de consumo cultural, pero creo que hay muchas cosas que podemos inferir, preguntar y acercar a la población. Han sido 4 meses intensos. Primero con un personal muy solidario al cual le tengo un gran reconocimiento, es un personal de base. Primera fue una etapa de limpieza literal. Era un museo que había estado en condiciones bastante cuestionables en términos de limpieza. Se sacaron más de 7 toneladas de basura. En una segunda etapa de replanteamiento de la planeación que yo recibí, porque ya había pasado un primer cuatrimestre del año. Y la tercera es un planteamiento de corto y futuro plazo. Este museo pretende, para llegar a ser un museo incluyente, necesitaba 4 líneas de acción. Infraestructura, que se está atendiendo, que es la restauración, pero la infraestructura también incluye reacomodar al propio personal, reactivar espacios dentro del museo y algunas condiciones para poder pasar en algún momento ciertas condiciones de seguridad si quisiéramos traer una obra que las requiere. O sea, hay obras que son patrimonio cultural de la humanidad, de la nación, que te piden ciertos estándares de seguridad. Segunda, replantearnos la mirada de cada sala, que cada sala tuviera una vocación. La tercera tiene que ver con, y en esa replantearnos se hizo un porcentaje, lo hizo una compañera del museo, de cuántas mujeres han expuesto en individual en este museo los últimos 12, 15 años y solamente hablamos de un 5%. Y eso se necesita revisar y reevaluar. La tercera tiene que ver con volvernos un nodo cultural y construir puentes de comunicación con otros sectores de la cultura y la sociedad civil y sectores juveniles principalmente. Y el cuarto tiene que ver con la capacitación, es decir, nosotros mismos como personal del museo replantearnos y actualizarnos en el nuevo concepto de museo, en montaje, en procesos curatoriales y estar dispuestos a no dejar de aprender para ofrecer lo mejor de la cultura y el arte a las y a los oaxaqueños principalmente. Durante 4 meses se replanteó la parte de infraestructura, ha sido atendida en una colaboración con el gobierno del estado a través de la Seculta y el Instituto del Patrimonio Cultural, el IMPAC, porque como este es un inmueble del siglo XVII, no lo pueden intervenir, hay ciertos procesos más con una mirada de restauración, no de intervención de construcción, nada más. Entonces, hacia finales de mayo se empezó a intervenir, no fue necesario cerrar, hicimos muchos esfuerzos por ofrecer también durante todo el mes de julio un museo renovado y aquí quiero hacer una apreciación de contenido, algo que está en estas 4 líneas. Este museo no tenía una sala permanente y había muchas personas que venían y decían, sí, pero ¿dónde veo yo un Toledo, un Tamayo? Y se hizo una primera sala previa a una permanente que se llama Prólogos y preparativos a una sala permanente. Quisiéramos partir desde el Nuevo Hispano o desde las mujeres que intervinieron en las cuevas de Yagul o las Manitas
pero partimos de Tamayo y Toledo y terminamos una primera curaduría de esa sala que ustedes van a poder disfrutar en el mes de septiembre. Pero en agosto sí hemos anunciado en nuestras redes sociales que estamos cerrados porque la intervención es dentro de salas. Entonces sí son unas semanas, pero la idea es que queremos regresar más renovados, más incluyentes y digamos con nuevas y mejores salas y espacios para que ustedes puedan disfrutar. El museo necesitamos institucionalizar que en los espacios, aparte de un museo, se planean mínimo a medio año, lo ideal a un año. Segunda, que las decisiones tienen que ser lo más democráticas, consensuadas posibles. Es un universo el mundo artístico y decir si está A o está B es complejo, porque todos seguramente tienen una calidad y tienen un sentido de por qué colocar la migración o por qué colocar el feminicidio o por qué colocar el cambio climático al centro, ¿no? O por qué colocar el existencialismo puro, ¿no? A través del arte. Entonces, estamos en invitaciones a personas tanto que habitan y no en Oaxaca, pero que tienen una relación con el arte visual para constituir un consejo artístico que será honorario y que podrá lanzar una convocatoria 2 al año y que nos permita elegir los 4 o 6 proyectos que se expongan durante todo un año en una sola sala del museo. El museo, cuando nace hace 21 años, se tardó un par de años en construir un acervo y se tomaron un par de decisiones. Una decisión fue, que ya era propiedad del gobierno, pero pasa a resguardo del museo, un primer acervo legado de esta primera generación del taller Rufino Tamayo. Hablamos de las 2 únicas mujeres, Irma Guerrero y Justina Fuentes, de hombres como Juan Alcázar, Filemón Santiago, Carlos Kaufman, Maximino Javier, Abelardo López. Entonces, toda esta generación, su acervo que creó dentro del taller Rufino Tamayo cuando era maestro Roberto Donís, se vino al MUPO. O sea, hay una parte de esa generación, del propio Alejandro Santiago, unas acuarelas increíbles por su valía y porque puedes ver en retrospectiva quién era Alejandro Santiago cuando tenía 17, 18 años, ¿no? Y cómo estaba pintando al Alejandro Santiago que nos heredó los 2.500 inmigrantes, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Es una parte del acervo. Y se adquirió acervo durante 2 o 3 años consecutivos a través del Congreso Federal que hacía convocatorias para ciertos proyectos. Entonces, en ese sentido, se adquirió acervo de carácter nacional e internacional, súper interesante y justo. Abrimos el museo en septiembre, como les digo, renovado en salas, renovado en visión, desde mejores baños hasta lo que puedes encontrar y con unas sorpresas muy importantes, que ya está curado, ya está todo diseñado, que es mostrarle al público oaxaqueño una exposición que es parte del acervo nunca antes vista de artistas internacionales. Muchos, y de hecho los artistas vivieron y se desarrollaron en México, pero me refiero al impacto de su obra, ¿no? Eso es una gran sorpresa. Tiene que ver con el surrealismo. Eso es lo único que diré. Queremos impulsar, por ejemplo, la biblioteca del segundo patio como un espacio en el que chavas y chavos se puedan venir a leer, a aprender cosas y de alguna manera encuentren aquí un refugio, ¿no?, de la cultura y el arte. Creo que la perspectiva de género, la perspectiva de juventudes y la perspectiva de infancias son básicas en el espacio.
En género, bueno, decimos desde que las mujeres en lo individual no exponían. En juventudes, creo que las juventudes, ante este estímulo visual de las redes sociales, de cuánto permaneces frente a un color que difícilmente ya les puede sorprender, ¿no? Porque pues estas cosas te pueden dar infinidad de estímulos con la inteligencia artificial. Y creo que es ahí reeducar. ¿Por qué es importante? Porque un artista es tan grande, porque domina tantas técnicas. Pero pues dominar la técnica del grafito, la técnica del plomo, o sea, explicarles por qué eso es arte. Y quizás construyan sus propios conceptos. Las juventudes es súper importante. Y que sientan que podemos escucharles y exponer algo de ellos, ¿no? Y la perspectiva de infancias también creo que es muy importante, porque el museo no solamente en el que puedan coexistir las infancias, sino también quienes les cuidan. Este tema de cuidados, ¿quién cuida al infante? Los abuelos, las abuelas, las mamás, los papás solteros también, y que este sea un espacio donde puedan encontrar tanto el actario, pero la sala de exposición, pero el taller, y puedan coexistir la diversidad de familias de las que hoy se compone la sociedad. El MUPO nunca aburre, les digo yo. En primera, yo cuando llegué fui un poco prudente en echar a andar estas 4 líneas y luego irnos sentando con la comunidad artística a una mesa de diálogo. Primero que sepan, y siempre les he dicho a todas y todos, que en mí encuentran una persona de puertas abiertas al diálogo. O sea, todos los artistas que llegan al museo y yo estoy en oficina, con todos hablo, escucho, platicamos, y eso es como algo fundamental. El diálogo está abierto, los vasos comunicantes. Hay sectores del arte visual con quienes el MUPO tiene una relación de larga data. El grupo, por ejemplo, de los amigos, creo que se llama la Asociación Takeda Art, muy vinculada al maestro Takeda, porque este museo ha sido sede de las 11 bienales que Takeda ha lanzado a nivel pues, nacional, ¿no? Entonces, la Bienal Takeda se expone, las y los ganadores y finalistas se exponen aquí. Pues con ellos, por ejemplo, hay un diálogo abierto. Con quienes justo estaban exponiendo, ya cuando yo llegué, hemos entablado diálogo, y así con artistas comunitarios que han venido, con artistas, con jóvenes, con muralistas que de pronto llegan al museo y preguntan, ¿y qué hago? Con todas y todos, con la red de grabadoras de mujeres que ha impulsado que este museo conserve las siglas MUPO, pero se llame Museo de la Plástica Oaxaqueña, con lo cual yo a título personal estoy totalmente de acuerdo, hemos tejido también. Hay todo un proceso de planeación desde artistas, dependiendo pues su edad y su momento, ¿no? En que esté. Hay artistas que nos han planteado una retrospectiva, que están por cumplir 50 años, por ejemplo, de trayectoria desde su primer individual, pero que no quieren hacer una retrospectiva, que quieren mostrar lo último que han creado, si es pura escultura, grabado, no sé. Artistas muy jóvenes que han trabajado un tema, por ejemplo, muy puntual los últimos años y dicen sobre qué va. Un artista que tenga acervo, que eso es muy importante, que platiquemos sobre cómo van a ser el tema de los seguros, el traslado y el montaje de la obra. Se plantea. Se habla también de un guión curatorial, que eso es muy importante, y se habla de los tiempos y la planeación ya comprometida del museo y de los tiempos que también al artista le vendrían bien para exponer. Se pueden llegar a ciertos acuerdos y se planean las exposiciones. Una exposición es como también un proceso en el que no solamente me involucro yo, se involucra una gran parte del equipo. Debe haber una relación del artista, incluso de escuchar el equipo de montaje, ¿qué quiere? El equipo curatorial, ¿para dónde va? ¿Hacia dónde vamos? Y hay un diálogo ahí muy interesante, creativo.
La huella que me encantaría dejar no solo a nivel individual, sino colectivo, porque esa huella solo la podemos construir en comunidad, es que el museo sea el Museo de la Plástica Oaxaqueña, donde la comunidad artística se sienta incluida, no porque quizás en términos de espacio físico y tiempo no todas se expongan, pero que sientan que es su museo, al cual pueden venir a presentar un libro, a caminar, a tomar una fotografía, a inspirarse. Que las infancias ubiquen el MUPO. Hicimos un ejercicio en abril y estoy segura que muchas niñas y niños de Oaxaca no ubican el MUPO, que lo ubiquen. Y que las personas de la periferia no sientan la barrera de no inclusión en el MUPO, que sea el museo que logre construir el puente y no afianzar las barreras.